Hola, hola, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Agricultura Prime. Hoy día tenemos realmente invitados de lujo, así que vamos a poder estar comentando todo lo que a usted le interesa. La verdad que las noticias pasan tan rápido, noticias que creíamos que todo el mundo estaba hablando de ellas, hoy día ya nadie habla. Así va la velocidad de noticias en Chile. Así que esperamos que sea un programa didáctico, entretenido y que aprendamos todo en base al diálogo. Aquí comienza Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Muy bien, ya estamos comenzando este programa y me corresponde presentar a mis invitados. Tenemos, ¿cómo lo llamaría yo? A dos damas de la política. La verdad, son dos damas de la política porque son dos personas que han hecho un aporte muy importante a nuestro país, cada una en sus distintos rincones, digamos, y para mí es un honor presentarla. Voy a partir por Soledad Alvear, ex ministra de Justicia, ex canciller, la primera canciller mujer, tengo entendido, ¿eh? Así es. O sea, va a quedar en la historia como que marcaste esta diferencia entre los hombres y las mujeres. Fue ministra secretaria nacional de la mujer también durante el primer gobierno de Patricio Aylwin, de justicia en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, como dije, primera mujer en ocupar el cargo de canciller durante el gobierno del presidente Lagos Escobar. Hoy día más retirada de la política de primera línea, ¿no? Sin duda, pero pertenezco a Amarillos. No, sí, yo sé que Pertenezco a Amarillo y estoy ahí, pero no estoy ni en la directiva ni en el consejo, más bien como futura militante, porque estamos todavía en formación, recolectando firmas. Así es. Cuando yo dije primera línea, nunca pensé que iba a estar tirando piedra en la plaza, No. en la plaza Baqueano. Espero que no haya pensado eso. Ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, ingeniero civil de la Universidad Católica con mención en sistemas de transporte, la flamante presidenta de Evópolis. Bienvenida, Gloria Hood. Muchas gracias, Checho. ¿Cuándo fue la elección? El 22 de octubre y asumí hace una semana. Hace muy poco. El día 2, sí. Yo decía que las noticias pasan así de rápido. Sí. Se repite el plato por su buena participación en nuestro programa, secretario general del PPD, abogado y exdirector jurídico de Control Corporación Municipal de Lo Prado. Además viene llegando una reunión de concejales en Osorno andaba. En Osorno. Ahí estábamos en conjunto con... Hubo una buena participación de concejales, como 800 de todos los concejales del país, así que muy bien. Y sobre todo yo iba a juntarme con los concejales de mi partido, así que... Claro. Bienvenido, José Toro. Muchas gracias, Checho. Bueno, y un hombre que ya es amigo de la casa, es analista político, con desarrollo especializado en estrategia, inteligencia y toma de decisiones aplicado a los ámbitos nacional e internacional. Ex subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, tiene muchos títulos académicos de la Universidad de Valparaíso, Autónoma de Talca, director de Analítica, conductor del programa Cartas sobre la Mesa, Infogate. Bienvenido, Guillermo Holtzman. ¿Qué tal, Checho? Bueno, un agrado estar acá y compartir con todos ustedes. Sí, para nosotros es un placer tenerlo. Oye, yo en la presentación decía que rápido corren las noticias. ¿Se acuerdan del plebiscito, no? Del plebiscito de la prueba del rechazo era el principal preocupación de la clase política. Hoy día, a pesar de que hay gente que está ahí y sigue trabajando por llegar a un acuerdo, pareciera ser que en la opinión pública, leí una encuesta el otro día, la Constitución tiene un 5% de preocupación de la gente. Es increíble cómo Cambia. Sí. No va cambiando una parte, digamos, y claro, el plebiscito pareciera haberse olvidado, pero los temas que motivaron el plebiscito yo creo que no. Creo que acá hay un tema de prioridades, y esas prioridades hoy día evidentemente están en la economía, en la seguridad, en generar un clima de gobernabilidad que sea importante. Y a su vez también esperando, yo creo que el Congreso, digamos, logre cierta estabilidad y menos fraccionamiento interno. Entonces, porque finalmente eso ahí se juega no solamente el nuevo proyecto constitucional, sino que se juega la agenda legislativa del gobierno,
genera la incertidumbre o incerteza respecto a qué cosa va a hacer el país los próximos 2 años. Entonces hay una serie de temas que yo diría que dependen mucho, ¿ya?, respecto a qué pase a futuro, y ya yo diría con las interpretaciones más decantadas de lo que fue ese 62% de rechazo, que no fue un tema menor. Vamos a seguir hablando, Pedrito, pero te quiero preguntar, Soledad, a la luz de los resultados, de la gran fragmentación que hay, de la atomización de partidos políticos, ustedes están con un partido en formación que son amarillos. ¿No se echa de menos un poquito el binominal para el tema de la gobernabilidad? Te lo pregunto así directamente, porque de repente cuesta tanto para avanzar y ponerse de acuerdo. Es que el problema está en que la falta de acuerdo se produce por la polarización. Eso es lo que digo. Y la proliferación también. Exactamente, y la proliferación de partidos. Obvio. Entonces es importante, a mi juicio, el poder lograr generar un clima en el país que depende de todos los chilenos y chilenas, pero especialmente de quienes están en funciones públicas, porque son ellos los que dan el ejemplo para el resto de la ciudadanía. Y no se va a poder avanzar, diría, casi nada, si no superamos ese clima. Por eso nosotros trabajamos en amarillo, para poder de alguna manera generar un clivaje que nos permita decir: aquí hay, además de izquierdas y derechas, hay un centro que quiere las cosas racionales, que quiere las cosas, políticas públicas funcionales, financiadas, graduales, que permitan avanzar a Chile. Y tener conciencia, ninguna de las personas puede pretender que se legisle o que se lleven adelante políticas públicas que satisfagan solo a un sector. Pero ese centro político que quiere representar amarillo está de alguna forma también, lo quiere representar demócrata, lo representa también de algún lugar por el lado de la derecha Evópoli, que es el partido de derecha más liberal, digamos. Entonces, Gloria, ¿tú no concuerdas conmigo que, si bien es cierto, Soledad dice que hay un ánimo muy polarizado en el país, que yo lo reconozco, pero también la proliferación ha ido en contra de la toma de acuerdo, y muchos proyectos que están durmiendo ahí en el Parlamento quedan ahí porque son muchas las opiniones sobre el mismo proyecto? Sí, yo no sé si coincido totalmente con ese diagnóstico. Yo creo que la falta de acuerdos tiene que ver con que se han puesto otros focos y se ha mantenido este foco en la discusión constitucional sin volver a la tarea legislativa. Esa tarea legislativa, además, la impulsa el Poder Ejecutivo. La agenda legislativa depende mucho del ritmo que dé el gobierno, y pero eso no ha pasado. En los temas económicos, porque lo otro, el Parlamento tiene iniciativas. Tiene iniciativas, pero yo no creo que la proliferación sea responsable por eso. Yo creo que igual lo que ha ocurrido es que hay un centro que aparentemente se ha quedado sin referente y que está siendo cubierto por los nuevos movimientos. Mira, me parece que ahí es importante consolidar ese eje político para evitar la polarización. Yo coincido, sí, con Soledad, que si no existe un centro, una oferta política en el centro suficientemente amplia y bien consolidada, el riesgo que tenemos es la polarización, y eso lo estamos viendo en Europa, lo vimos ahora en Brasil, es la tendencia. Por eso es que la responsabilidad de los partidos de centro es tan grande en consolidar una oferta política atractiva para las personas. Yo, cuando viajo con mi señora y empezamos a discutir para qué lado vamos, siempre vamos para el lado que ella dice, ¿no? Nos cuesta muy poco ponernos de acuerdo, pero cuando viajo con todos mis hijos y mis nietos, poner de acuerdo a 11 es bastante más difícil. En esos términos, usando este chiste, digamos, en esos términos yo hablo de que cuesta más ponerse de acuerdo. ¿Qué dice Pepe? Yo creo que cuesta más, pero también creo que esto nos tiene que hacer como reflexionar de la responsabilidad política de quienes dirigen los partidos y los representantes. Porque yo creo que los partidos, existe un partido porque representa una determinada diversidad de la sociedad. Y por tanto, desde ahí, si existen muchos partidos, eso no es un problema per se. El problema es cuando parte de esos partidos no tienen la responsabilidad política de entender
que la política funciona a través de los acuerdos y del diálogo, y que todas las fuerzas democráticas tenemos que dialogar para sacar adelante cualquier medida en pro del país. Yo creo que efectivamente la polarización lo que ha impedido es que las fuerzas democráticas conversen y dialoguen. Yo en eso estoy muy esperanzado de lo que pueda hacer Vlado continuando, el nuevo presidente de la Cámara, continuando con lo que hizo el expresidente Raúl Soto, que generen diálogos institucionales, que hayan acuerdos de partido de las fuerzas democráticas, porque creo que hoy día con los populismos presentes está en riesgo la democracia, y ese es el valor que hay que resaltar. Pepe, perdona que me meta, pero me parece una declaración más de buena intención, porque Vlado fue uno de los representantes del apruebo, ¿no es cierto? Y ahí se vivió justamente todo lo contrario, pero la antiposibilidad de conversar. Hay una imposición de una mayoría circunstancial que llevó al fracaso que tuvo el apruebo, digamos. Pero ¿por qué digo que hay una diferencia? Porque Vlado pertenece al Partido Liberal, que está en el socialismo democrático y es más cercano a las fuerzas de la centroizquierda. ¿Cómo llega Vlado a ser dirigente del apruebo? Porque por un lado Apruebo Dignidad pone a Carol Cariola y nosotros dijimos, bueno, que alguien que también represente el apruebo distinto que teníamos nosotros, en nuestro caso en mi partido, ¿no? El apruebo para reformar o el apruebo para mejorar. Y Vlado era de esa idea también. De la prueba para reformar. De la prueba para reformar. De hecho, él también fue crítico en algunos aspectos, en toda su vocería. Ahora, más allá de lo que pasó en el día del plebiscito, que ya tenemos que dar vuelta a la página para seguir avanzando, ¿no? Yo creo que Vlado, si uno mira el discurso que tuvo en su asunción como presidente, va a generar esos puentes. Dio las señales de querer dialogar, de combatir los populismos y de abrirse a todas las fuerzas políticas. Guillermo, hay que dar vuelta a la hoja. Oye, participen, si no, Sí, yo sí, estoy sí. haciendo así de moderador. Hay que dar vuelta a la hoja cuando un 62, casi un 63% de la población le dijo que no a un proyecto. Se da vuelta a la hoja porque la sensación que yo tengo es que el gobierno no ha dado vuelta a la hoja. Muchas de las cosas que están en el programa del gobierno era lo que estaba ahí en esa propuesta constitucional. Entonces, pareciera ser que el gobierno, a pesar de que ha salido con alguna frase reconociendo la derrota, no han entendido el mensaje. Sí, a ver, yo quiero ser muy analítico en esto. El proceso constituyente fue la respuesta a una crisis política institucional que se produjo el año 2019. Así es. Ahí se logra un acuerdo político que finalmente dice la vía institucional para superar esa crisis política es un proceso constituyente, que tuvo el plebiscito de entrada, no voy a contar toda la historia, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sucede que esa respuesta a esa crisis política fue rechazada por la ciudadanía. Ergo, o sea, en consecuencia, digamos, tenemos una crisis político-institucional no resuelta, ¿ya? Digamos, en la práctica. Y ese costo no solamente lo empezó a pagar el gobierno de Piñera, sino que lo está pagando este gobierno, porque no está gestionando lo que significó esa derrota de esa respuesta a esa crisis. Pero a su vez se suma de que el gobierno de Gabriel Boric se fue por el apruebo. Se fue, digamos, que se dio entusiastamente por el apruebo. Se la jugó demasiado, digamos. Por lo tanto, digamos, el resultado también le llega al gobierno como un fracaso a su gestión. Y, digamos, y el horror que hoy día tiene el gobierno de Boric es que no está gestionando esa derrota. En política las derrotas existen, y quien sale derrotado tiene que gestionar la derrota. Y Boric no lo ha hecho, el gobierno de Boric, el actual gobierno, no lo ha hecho. Ahí yo creo que hay una diferencia con el socialismo democrático, por supuesto, que tiene otra visión a ese respecto, pero el gobierno de la presidencia no ha hecho esa gestión. Y esto lleva a que se refleje en las opiniones, en las encuestas, donde yo creo que el gobierno de Boric va a caer hasta 18% por lo menos, porque, digamos, la percepción de la ciudadanía que no está metida en la izquierda y derecha en la polarización, quieren una respuesta realista. Sí, o sea, yo creo que la ciudadanía entiende que el gobierno tiene que gobernar, pero no tiene que gobernar en base a la realidad. Y esa realidad tiene que ver con estas dos cosas. Uno, gestiona la derrota, y segundo, abra un camino que efectivamente lleve a un cambio de transformación que sea razonable. Sí. Muy bueno el análisis. Sí, sabes que yo quería agregar lo siguiente. Comparto lo que El has análisis, señalado, sí. Y creo que hay un reflejo de continuación
en una línea que el presidente Boric estableció desde su segunda vuelta, dijéramos, esa fue la primera vuelta, tenía otro programa, pero más bien se queda con algunas reformas con lo que él dijo en primera vuelta. Sí, claro. Y eso es no entender de las derrotas se sacan muchas enseñanzas, y la madurez indica que es importante poder observarla, y un buen político o política lo que hace frente a una derrota es reaccionar, analizar, y sobre todo quien conduce el gobierno, el presidente y su gabinete, deben tener clarísimo qué perdieron, y no solamente perdieron, esto fue una derrota gigantesca, esto fue un fracaso político que recordemos que el plebiscito de entrada tuvo un 80% de aprobación, había un 80% de las personas que fueron a votar que decían estamos de acuerdo que esta es la solución. Pero no la constitución que se aprobó, no la que se aprobó. En la que salió en realidad, no se aprobó. Ahora bien, por ejemplo, si uno mira la reforma previsional que está presentada en la actualidad, yo diría que si no hay un ánimo de apertura con el Congreso que tenemos, hay dos alternativas. O llevarlo testimonialmente para que se pierda y echarle la culpa a la oposición, o lo segundo, de verdad intentar sacar una propuesta de un tema que es tan indispensable para la ciudadanía. Todos sufrimos. Uno de los gritos que más se escuchó en la calle. En la calle, digamos, Así para es. las pensiones. Exacto. Entonces, si no hay ánimo de diálogo, si no hay capacidad de entender que es imposible que cada partido político que está en el Congreso crea que el 100% de lo que postula es lo que tiene que salir, en ese clima no sale nada. En ese clima no sale nada. Entonces, de ahí la importancia de abrirse para tener esa capacidad de dialogar, escuchar al otro, sentir que tiene parte de la verdad, y a qué soy capaz yo de renunciar. Sí, lo que nosotros vemos es como que el gran ausente en toda esta discusión es la voluntad popular. Ha sido tan clara y tan contundente, y yo creo que la demostración de la capacidad de nuestra población para sostener la estabilidad del país fue monumental. Yo encuentro que eso es increíble y tiene que mantenerse presente. Entonces, más allá de los acuerdos y conversaciones que haya entre los partidos, es bien importante que sintonicemos con esa voluntad popular. Lo que yo no veo en el gobierno es esa sintonía. Cuando propone un proyecto de pensiones donde todo va a un fondo común, administrado por un único órgano del Estado, y la voluntad popular mayoritaria es que quiere tomar decisiones libremente sobre los recursos que son su pensión, quiere decir que no hay sintonía, no hay respuesta. Pero quería además hacer otro comentario. ¿Me deja antes que haga otro comentario de hacer un matiz con respecto a eso? Justamente hoy día en el programa radio yo hablé de eso. A mí no me preocupa tanto de que un gobierno o un líder no escuche a la masa. No me preocupa tanto, ¿por qué? Porque si tú hicieras una encuesta hoy día y dijera quieren un quinto retiro de los fondos de pensiones, te aseguro que gana mayoritariamente, porque siempre la gente quiere más plata que menos plata. Entonces también ahí está el liderazgo de decir, oye, esto le conviene al país y esto no le conviene. Yo creo que el ataque que se debe hacer, más que por decir no está escuchando a la gente, porque la gente siempre va a querer más plata, es decir, es malo el proyecto. Porque el proyecto es malo en el sentido de que yo escuchaba a la ministra del Trabajo decir que los fondos van a tener menos riesgo y más rentabilidad, lo cual me demuestra que Finanza 1 no lo pasó ni en la universidad ni en el colegio. Entonces, es básico en finanzas que cuando uno asume mayor riesgo espera una rentabilidad mayor. Ella tiene una fórmula que si la consigue va a sacarse el premio Nobel de Economía, tener menos riesgo y más rentabilidad de los fondos. Entonces, yo creo que el proyecto en general yo lo criticaría más que porque es malo, más que porque el gobierno no está escuchando a la mayoría, porque la mayoría en términos de plata siempre va a querer más plata que menos plata. Sí, es cierto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, pero hay una voluntad que quedó muy claramente establecida no solo respecto a ese proyecto, es respecto a la forma de vida. Por algo se rechazó la propuesta del texto, el borrador de la Constitución, principalmente por los temas de las libertades personales. Las personas no quieren
que el Estado tome decisiones por ellos, eso mayoritariamente. Quieren un país unitario, quieren la estabilidad democrática. Fue muy contundente por eso esa decisión. Lo que quería decir en lo positivo es que yo estoy yendo a las reuniones de discusión de propuestas de nueva constitución. Y el ánimo que hay en ese grupo es muy bueno. Yo no tengo recuerdo de haber visto un tono de amistad cívica como el que he visto en ese grupo. Me parece que vale la pena destacarlo. Está Guillermo porque... Ramírez, que es panelista estable de este programa, que hoy día justamente tenía una reunión y no pudo asistir. Pero mira, tanto la derecha como la izquierda, sí. se ve que están todos enfocados en que haya una buena solución para las personas y en un plazo razonable, porque tal como dijo Guillermo, esto es un ruido de fondo que no puede mantenerse en el tiempo porque siempre va a estar meter el problema debajo de la alfombra, y en algún minuto va a estallar de nuevo. Entonces la responsabilidad política principal es cerrar este proceso bien, pero yo personalmente creo que hay que tomarse los tiempos para que salga algo realmente que salga bueno. bien. No hay que apurarse. Y eso es algo que yo he visto también. Cada cosa se analiza con mucho detalle, todos los escenarios, todas las implicancias, se ve cuál es el mejor ajuste y hay dos acuerdos bien de fondo, bien importantes. Los 12 puntos de base, que es como el concepto de constitución, que ya están acordados, y está el comité técnico de admisibilidad, que fue totalmente acordado por todas las partes en la última sesión de la semana pasada. Así que yo creo que son avances importantes y que se han hecho con mucho cuidado y mucha pulcritud, y por eso yo quiero destacarlo, porque siempre queda la sensación de que no hay seriedad. Ese trabajo se está haciendo con mucha seriedad. Pepe, eso refleja que se puede. Se puede, totalmente. Están los principios y está el árbitro. Claro. Falta el mecanismo de elección eso, del órgano. Mañana. Pepe, antes que sigamos con el tema de la Constitución, pues yo creo que va a ser un tema para un poquito más de tiempo de lo que al principio creía la gente que se debía hacer. Y me parece bien que, porque hoy día no hay un acogotamiento por la Constitución, no hay nada que tenga esta Constitución que esté impidiendo que avancemos en otras áreas. Y otra de las áreas que mencionó Soledad, justamente el tema de pensiones. ¿Tú no crees que hay un componente demasiado ideológico ahí? Porque, a ver, todos los expertos, o sea, vamos a ponernos aquí todos de acuerdo, las pensiones son malas. O sea, hay que mejorar las pensiones. Entonces, si uno no identifica bien el problema, en economía se llama error de tipo 2, que va a tomar malas decisiones. Y acá todo el foco ha estado puesto en la AFP, cuando a mi juicio, del sistema de pensiones, las AFP son las que mejor han hecho su pega, en términos de rentabilidad. La administradora de fondos de pensiones, administrado los fondos, los administrados. Lo ha administrado bien, excelente. Cualquier inversionista en el mundo, durante los próximos 20 años tú le decís, deme un 7% sobre el IPC y va a estar feliz. O sea, que la plata estaba cuando la gente la quiso retirar, estaba. O sea, podremos decir que ganan más, que ganan menos, que hay que bajar la comisión, que hay que poner más comisión, lo que tú quieras, pero el foco que está puesto hoy día para solucionar el problema, a mi juicio, creo que está más bien... Aquí tenemos una diferencia de juicio, pero es bueno. Pero qué bueno que las tengamos para que las debatamos. Y si hay algo que tú bien lo señalas destacable de la AFP, es que las plata rentabilizó, ¿no es cierto? ¿Qué era la función principal? La función principal quizás era tener buenas pensiones. Y eso es lo que no logramos. Pero si tú rentabilizamos... Vienes de un sistema que ahorrabas 20 a un sistema que tienes 10, es obvio que debes ahorrar la mitad. Y tenía un sistema de reparto, de ahí vienes. Pero eso no depende de la AFP, depende de los legisladores. Por eso te digo que finalmente el sistema estaba mal diseñado desde el comienzo para el pago de pensiones adecuadas. Ah, eso sí, bueno, puede ser. Entonces, claro, los fondos rentabilizaron, eso uno no lo puede discutir. El proyecto lo que hace es separar el órgano que administra las pensiones de las empresas dedicadas a la inversión. Creo que eso es un avance importante, porque la empresa que sabe invertir, se va a dedicar a invertir, a sacar la mayor rentabilidad de su fondo. Y ahí va a ser diferentes empresas públicas, una pública y diferentes empresas privadas. Y por lo tanto la ciudadanía va a poder elegir qué empresa, tiene un nombre especial, pero qué inversora, ¿no? ¿Qué empresa gestora de la inversión le va a poder gestionar sus fondos, su plata? Tal empresa, no sé, Empresa X está rindiendo más en determinados fondos de inversión, por lo tanto sabe que yo voy a sacar mi plata de la Y y la voy a pasar a la X.
Sí, para que me eso rentabilice. está muy bien. Y hay otra empresa y otra entidad... ¿Qué hace con los costos de esa otra empresa para atender a 4 millones de... ¿Cuántos son? La otra entidad que es un administrador, un órgano autónomo que va a administrar todas las pensiones. ¿Y cómo lo hace? Bajando los mandarle carta a todo, contactarlo 4 millones de veces al mes, etcétera, Porque etcétera. Es que ese costo va a ser un costo adicional. Es que el mismo Hoy día costo, lo asumía la AFP. el costo de la administración de la AFP era el 93%. Solo el 7% del costo de la AFP era un costo asociado a la inversión, a la rentabilización de los fondos. Si yo separo la administración, que es relacionarme con todos los ciudadanos, administrar de manera universal a todos, voy a mejorar la gestión de la pensión, porque además a esta administradora es donde además van a entrar los pilares solidarios o la pensión garantizada universal. Pilar solidario que parte con Bachelet, pensión garantizada universal. Lo voy a dejar comentar a ustedes porque el pilar solidario el Estado todavía no lo puede pagar, no encuentra a la gente, si no es llegar. Oye, si es mucha gente, hay que tener un mes. Pero ojo, ¿cuántas oficinas tiene la AFP? Ojo ahí, porque no es que el Estado no encuentre a la gente, es que la pensión garantizada universal, como viene en la ley, venía con la letra chica de que la gente tiene que ir, postular e inscribirse. Entonces, si uno dice, ok, cambiemos la ley, es para todo, el IPS tiene la información completa, el Estado tiene la información de todos quienes van a acceder al beneficio. Gloria, tú tienes... Sí, yo quería comentar que más allá del sistema que usemos, el gran problema en Chile es la formalidad del empleo. Y de dónde surge toda esta necesidad de aumentar las pensiones de una cantidad enorme de personas que tienen o lagunas o que nunca han cotizado. Y lo que tenemos que resolver es la pensión de aquellos más precarios. Entonces, para eso, lo que necesitamos es perfeccionar la pensión garantizada universal como prioridad 1. Y para eso está una reforma tributaria, que nosotros creemos que es necesario poner más fondos públicos y financiar esas pensiones, que son las que dan la plataforma de igualdad básica a aquellos que no han tenido formalidad en el empleo. Pero tenemos un problema serio en el país, de las personas que están en edad de trabajar, 37% tiene empleo formal. Y esa cifra está pegada desde 202013. No hemos tenido... el subcontrato, que el subcontrato Exacto. hay muchos. Entonces tenemos un problema fuerte, y cuando el proyecto de pensiones carga 6%, que es necesario, nadie lo discute, pero se lo carga el empleador, las pymes, que son grandes generadoras de empleo, van a tener problemas para formalizar esos empleos. Entonces empezamos a tener de nuevo una dinámica que puede echarnos a perder el objetivo central del proyecto, que es mejorar las pensiones, particularmente aquellos que no han podido juntar plata y en que el Estado es el que tiene que poner los recursos para poder emparejar la cancha. Yo quería agregar lo siguiente a lo que señala Gloria. De las personas que trabajan y son dependientes, hay un 46% que no está cotizando. ¿Por qué? Porque ha tenido lagunas en algún momento y no vuelve a cotizar. No vuelve a cotizar. Entonces la situación es bien dramática y el problema de las pensiones es que lo que se junta para los que tienen posibilidad luego no les alcanza porque tienen estas lagunas, no solo los trabajadores independientes, sino que también los trabajadores dependientes. Entonces, en la reforma, a mi juicio, debiese existir, o una mirada, yo no soy economista, soy abogada nomás, quiero decir que poder mirar quizá cómo pudiésemos incentivar, promover, motivar, premiar, para que la gente pueda tener previsión social. Yo al menos fui criada por un padre que cuando ya tenía 17 años empecé a trabajar como ayudante en la universidad y empecé a trabajar, me decía, empieza a ahorrar, sigue. Y esa cultura del ahorro no existe en la actualidad. O sea, uno le pregunta a los jóvenes casi con desprecio, no sabiendo que inevitablemente van a llegar a la edad de adultos mayores. Entonces hay que generar una cultura, pero al mismo tiempo quizás incentivo, quizás facilitarles para que se pongan al día, buscar realmente la forma
porque de lo contrario nos vamos a generar una reforma previsional que yo espero que no sea cambiada de aquí a 4 años más o 5 años más, sino que tengamos una reforma previsional que conjugue la mirada a largo plazo, pensando además que cada vez vamos a vivir más años, y por otra parte, bueno, que tengamos pensiones dignas. No, y al te mismo falta tiempo los recursos necesarios. Y te falta la tercera patita, que lo que se viene para Chile no va a ser fácil. A ver, sea el gobierno que sea, vamos a entrar en una recesión. Así es. Ya están empezando a quebrar empresas. Eso significa que más gente va a tener laguna porque van a despedir a gente por necesidad de la empresa. Si el tema, yo diría que, o sea, compartiendo completamente lo que se ha señalado Gloria y Soledad, el tema de las lagunas, el tema de la informalidad del empleo, son elementos centrales en la discusión, más allá que todo el tema técnico. O sea, los técnicos acá tienen que venir a solucionar ese tema. ¿Cómo resolvemos la informalidad y la laguna? ¿Ya? Entonces, pero acá tenemos un proyecto que una autoridad, no me recuerdo la verdad si fue el presidente o fue un ministro, que dijo, mire, presentamos este proyecto, pero no sé qué cosa va a pasar con el proyecto porque no sé qué cosa va a salir. ¿Ah? Eso lo dijo como en los medios de comunicación. Entonces yo me digo al análisis y dije, ¿para qué voy a dar una opinión ahora si en realidad nadie sabe lo que va a salir? Entonces genera una incertidumbre porque la discusión del proyecto, que tiene un aspecto técnico que no es fácil de entenderlo, ¿ya? Está colisionando con una visión ideológica, ¿ya? Que sé yo, de que quiere terminar con la AFP. Pero en realidad terminar con la AFP no resuelve el tema de las pensiones. O sea, digamos, por lo tanto, tenemos toda una historia con la AFP, podemos discutir muchos detalles sobre ella, pero al final del día la AFP no resuelve las lagunas. La AFP lo único que hace es recibir la plata que por ley uno debe cotizar. Entonces vamos a tener una discusión ideológica mezclada con una discusión técnica y con la esperanza de que todo mejore. Claro. Y esa ecuación no es fácil de manejar y no asegura para nada un éxito en todo esto, porque hay demasiadas visiones distintas. Nosotros podemos ser razonables y pensar, sí, queremos calidad de vida y parte de la calidad de vida es tener una pensión digna. Perfecto. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo creo que ahí le vamos a dar vuelta a una misma olla que es más bien ideológica y que no va con la mirada de futuro. Tú piensas que, digamos, muy breve, hoy día Chile, al igual que otros países de América Latina, no tiene una visión de futuro. Nosotros estamos discutiendo una reforma de pensiones, como muchas otras, por 4 años y mirando hacia atrás. Así es. Y no mirando a futuro. Además se nos viene la revolución tecnológica. Oye, que va a cambiar el empleo. Va a cambiar el empleo totalmente. Pero sí, ya lo está cambiando. Y no está considerada ninguna. Yo nunca he escuchado a un político hablar de la revolución tecnológica que se viene, que van a cambiar todo tipo de relaciones. Si ya está cambiando. O sea, digamos, cuando tú vas al aeropuerto, vas al supermercado y te autoatiendes, tienes un tótem con el cual haces todo. Vamos, hay mucha gente que va a quedar sin empleo. Si tú lo ves en Europa, lo ves en Estados Unidos, lo ves en China, en todas partes. Entonces, tenemos la cuarta y quinta revolución industrial. No tenemos una capacidad de mirar a futuro, de que las personas a futuro van a vivir 90 años. Y en forma plena, o sea, le decimos porque la medicina va a avanzar, etcétera. Entonces, y yo diría, estamos haciendo una discusión, tratando de resolver problemas del pasado y quedando con un tremendo hoyo para el futuro. Oye, habría que mostrarle esto a los políticos y decirle, esto dejó sin pega a los fotógrafos, a los cineastas, a los que te imprimían, qué sé yo. Esto a la gente a los contadores que te hacían cálculos, y ya con una aplicación podía hacer lo que tú quieras, a las bibliotecas, dejó sin pega a muchos bibliotecarios porque la gente puede leer los libros desde aquí, a muchos medios de comunicación que han tenido que cerrar en su calidad de papel porque tú lees las noticias. O sea, si uno tuviera que pagar esta cosita, yo el otro día hice el cálculo con unos técnicos, habría que pagar $500,000 por este aparatito. Si uno tuviera que pagar por todas las máquinas que tiene este aparato incluido. Y al final te cuesta $1,000, ¿vale? Es muy barato, claro, $1,000 carísimo para un teléfono, pero todo lo que tiene esto y va dejando mucha gente sin empleo. Pero se va reconvirtiendo también, se va reconvirtiendo. Hay una parte que se reconvierte. Y por eso es que hay que preocuparse, porque las formas de empleo futuro van a ser muy distintas. Así es. Mucho más flexibles, deberíamos tener
tipos de empleos modulares, en que uno disponga de su tiempo de la manera más eficiente, Hoy que día todo mucho- tenga las cotizaciones que corresponden. Con la Pero pandemia la forma aprendimos muy mucho de eso. distinta. Con la pandemia aprendimos mucho de eso. Mucho. Hay un Exacto. banco que es auspiciador mío que a su gente 2 días a la semana presencial y el resto hay un ejecutivo de ese banco que está en un velero dando la vuelta por la isla griega y trabaja, él se para a la hora que tiene Hay que trabajar. empresas Claro. que cerraron oficinas y Sí, claro. convirtieron Anda al centro, no va a ver en cómo la está. Qué casa. terrible. Que el centro Ahora, es por otra Allí hay un razón. desafío que hay que abordarlo desde una visión de Estado, es decir, cómo miramos el futuro, cómo el país se va preparando hacia el futuro, a estas nuevas formas de trabajo, a la nueva forma de empleabilidad, también a la autocontratación, o sea, los delivery, los pedidos ya o el Uber, eso también hay que dar esa discusión. Hay mucha gente ahí también, que son colaboradores o son trabajadores, dependiendo cómo uno lo quiera mirar, ¿no? Pero ahí hay que dar una discusión prospectiva de ¿para dónde va Chile? Oye, Pero y bien, el, la y el medición- crecimiento económico, fíjate, mirando estas mismas, el porcentaje de formalidad del empleo potencial, entre 2006 y 2013, el crecimiento de la formalidad de empleo está totalmente relacionado con el crecimiento del PIB per cápita. Entonces, si no tenemos desarrollo económico, tampoco claro. vamos a tener formalidad del empleo. Y por eso es que estos proyectos tienen tantos componentes de los que hay que preocuparse simultáneamente. Aquí el que crezca o no la economía es completamente clave para el éxito de este proyecto. Si no crece la economía, no tenemos cómo financiarlo. Claro, este año No fue tenemos además cómo, de menor cantidad en inversión como nunca antes. Oye, dando un paso atrás, un pasito atrás de lo que estábamos conversando de esto de la tecnología, que a mí además me apasiona. Yo soy bien tecnológico y me meto harto en esto de los desarrollos. ¿Hay ausencia de ese liderazgo estadista, del líder que mira para adelante y que no solamente está pensando en la próxima elección, como dice el dicho, sino en la próxima generación? Yo no comulgo para nada con el régimen político de China, pero en China hubo una persona que pensó para adelante. Siempre están pensando. Siempre están pensando. Y pensó para totalmente. adelante y logró el objetivo. Ha sacado millones y millones de chinos de la extrema pobreza con su mirada de futuro, que iba totalmente en contra de los principios, No, y incluso subió del el estándar comunismo. de los productos chinos. Claro. Mandaron a estudiar. Acuérdate a que Europa. los chinos era puro Estado y no Claro, el sector exactamente. privado era algo considerado. Sin embargo, tuvo la visión de darse cuenta y mirar para adelante. Claro, ¿ah? ¿sabes que Es hay que, otra cosa? claro, uno puede decir, bueno, ¿cuál es el límite? Porque efectivamente en una economía central planificada, como sigue siendo China, a pesar de la libertad del mercado, No, el mejor de los mundos para ellos. y la obligación de decir, bueno, ustedes pasan de la ruralidad a la urbe sin ninguna capacidad de decisión. Sí, claro, no, sí, yo partí diciendo que estaba totalmente en contra del sistema político, Sí, sí, pero por lo menos... Es que cuando esa tú- decisión planificada también Oye, es pero- parte de... Cuando tú tenés que alimentar a miles de millones de personas y se están muriendo de hambre y que antes trabajaban por un plato de comida, anda a ver hoy día cómo está Sí, China. es otra cosa. Es otra Pero cosa. sabes que hay una definición más grande aún a propósito de la pregunta que tú hacías, esa mirada de futuro. Esa mirada de futuro, y es por eso que a mí me preocupa esta polarización, requiere que nos pongamos de acuerdo. Porque los países que estaban como nosotros, qué sé yo, Corea del Sur, que dieron un salto al desarrollo, lo que ellos hicieron fue ponerse de acuerdo en qué tipo de país querían ser. Nosotros podemos definirnos como un país, estoy dando ejemplos, exportador de servicios, como un país maravilloso sería exportación de bienes con valor agregado, lo cual significaría que tendríamos más ingresos en nuestro país. Pero para eso, si definimos, por ejemplo, que queremos ser un país exportador de servicios, que muchas veces se miraba a Chile en esa dirección. Y de Eso hecho es. bueno, es. entonces también tendríamos que pensar, mira lo que voy a decir, desde la educación, y cuando estoy hablando de la educación, estoy pensando desde la preescolar hasta la universitaria, en función del tipo de país que queremos ser.
Y eso significa que todos los países... Esa es la madre de todas las batallas. Esa es la madre de todas las batallas, por eso existiendo una polarización... Pero yo vamos al insisto, revés, pues en vez de ir mejorando... tenemos que cambiarlo. El Tenemos mundo que hoy día es cambiar. un mundo de la inmediatez. Es que- Nuestra gente quiere respuesta rápida, respuesta aquí y ahora. El tipo del McDonald's, del doble cuarto libre aquí y ahora, eso hoy día es lo que... pero caemos en el populismo y en eso Y tenemos que... Por eso es que la responsabilidad democrática de los partidos Así y de es. los líderes políticos que hablábamos al comienzo Aquí es estoy fundamental. con tres representantes de alguna forma de partidos políticos y el analista, pero tienen que hacer un mea culpa también. O sea, las lucas, todos los gobiernos las ponen arriba, cuando todos los Así expertos es. en educación dicen Así que es. las lucas hay que Sí, ponerlas claro, abajo. claro. Y las ponen arriba porque los de arriba son los que votan, son los que Son los salen a que chillan. protestar y los niños no. Y todos te dicen que al niño se puede cambiar la dirección de esa educación con la entrega de valores, tiene una esponja en su cerebro que recibe No mucho. solo eso, lo que no desarrollan hasta los, no sé, 4 4 o 5 años, años. es muy difícil que lo Que lo desarrollen desarrollen después como después. destreza. A la vuelta te doy la palabra porque vamos a hacer una pequeña pausa, pero muy pequeña. Y es verdad, todos los conductores dicen pequeña más. 30 segundos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Les prometimos una pausa cortita y fue cortita y le dejamos la palabra a Guillermo Tomada. Ya, muchas gracias. La verdad es que, digamos, con la conversación respecto al futuro, creo que una reflexión simple. Toda nuestra generación y la anterior a nosotros, en realidad, construyeron un país donde lo que se le dejaba a las generaciones siguientes era la herencia nuestra. Pero no construimos las condiciones para que ellos, digamos, pudiesen forjar su propio futuro. Entonces hoy día tenemos a una gran cantidad de personas que está, digamos, trabajando con lo heredado, digamos, pero no en las condiciones, porque digamos, eso me vino a la mente por lo que decía Soledad respecto a Corea del Sur, ¿ya? Respecto a Japón, donde las generaciones le entregan las condiciones a la generación siguiente para que en su propio contexto y evolución y desarrollo logre hacer ese salto cuántico. Acá en Chile, yo te diría, qué sé yo, están las capacidades humanas. No hay ministerio, bueno, tenemos dos excelentes ministras acá, no hay ministerio que no tenga una visión de futuro, que puede ser más o menos, yo diría, digamos, profesional, eficiente, qué sé yo, pero todo tiene una visión de futuro. China está pensando en 2049, Exactamente. qué sé yo, con planes quinquenales. Claro. Digamos, acá tenemos todo eso, lo que no tenemos es la sistematización de todo eso. No tenemos que ir a copiar a otro país para saber cuál es nuestro futuro. Las capacidades las tenemos, sabemos cuáles son nuestras condiciones más favorables para poder generar valor. Requerimos transferencia tecnológica y eso es negociación política. Bueno, Soledad ha sido Hay 4 y temas. sabe Sí. perfectamente lo que eso significa. Es decir, tenemos tantos acuerdos comerciales tan importantes que es perfectamente posible negociar transferencias tecnológicas en condiciones muy favorables para nosotros. Y yo quería agregar que hay temas que son muy centrales que tendríamos que abordar ahora para anticipar que sean brechas en el futuro. Uno básico es la brecha digital. Sí. Estando en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, me di cuenta que si nosotros no cerramos esa brecha ahora, va a ser la siguiente brecha. Así como el ingreso, las oportunidades, vamos a tener brecha digital. A pesar de que Para que entienda duplicamos... todo el mundo, ¿qué significa brecha digital? Que hay gente que es tiene que acceso se nos queda parte de la población que hay una parte importante que es capaz de subirse al mundo digital, que tiene cobertura, que tiene acceso, que tiene conocimiento, la capacidad para usar los medios digitales, y se nos va quedando atrás población que no tiene ese acceso. O por Internet. cobertura, La gente no claro, tiene o porque no internet. tiene cobertura física de las redes, que eso debería resolverse con el despliegue de 5G, que debe cubrir 90% de la población, o porque no tiene las competencias para usar esos medios, o porque no tiene el ingreso suficiente. Y ahí uno debería pensar en subsidios para asegurar que esa población no se nos quede atrás en el acceso al mundo digital, en centros de acceso al mundo digital en las poblaciones, por ejemplo, más desfavorecidas. Después el otro tema
que lo discutimos, el envejecimiento de la población. Sí. Si no nos anticipamos, vamos a tener problemas Mucho. con problemas de salud, problemas de actividad, problemas de uso de las ciudades. El tercer tema, que nosotros, esta es la lista de temas en las que estamos trabajando en Evópolis, es el hábitat. Y el hábitat no es solo la sostenibilidad ambiental, es todo nuestro entorno, es el espacio público compartido, porque, Checho, vamos a vivir todos, va a haber 2.000 millones más de personas en el Así planeta es. en 2050, y la mayor parte viviendo en ciudades, con lo cual el suelo urbano es un recurso escaso, va a ser más caro, las casas van a ser más pequeñas necesariamente, y el espacio público va a ser nuestro patio. Y nosotros tenemos que mejorar ese espacio público, el hábitat, la calidad de los barrios, muchos parques, sistemas de transporte masivos para compactar los viajes y liberar espacio para las personas. Y el cuarto tiene que ver con la inclusión en general, con que todos tengamos acceso a desplegar nuestro proyecto de vida con la libertad que se necesita, y es lo que decía Guillermo, es la plataforma habilitante para poder elegir cómo quieres desplegar tu vida. Entonces, la agenda yo creo que está. Lo que tenemos que ver es cómo la bajamos a propuestas concretas. Qué bueno que estén pensando un poquito, alguien que esté pensando en futuro. Yo quiero traerlo ya a algunas cosas más de contingencia, porque eso es lo que da sintonía, la gente Sí. le gusta la pelea. Mucho. Cuando uno conversa sobre estas cosas de futuro, que son súper importantes, pero pareciera Sí. ser que la gente vive en lo urgente y no... O sea, tú dices que bajé el rating. No, te dije... Fea la acusación. Te dije, Fea la fea la acusación. acusación. Te dije que son los temas que me encantan. Sí. A mí me encantaría hacer un programa de eso, la verdad de futuro. No, yo le quiero preguntar, porque aquí tenemos a dos abogados, y les quiero preguntar, porque en el tema de la delincuencia, que es el principal punto de conflictúa a la gente anda asustada, otros andan aterrorizados, está toda la discusión. Siempre se le echa la culpa al Ejecutivo, que por cierto tiene la principal responsabilidad, ya que de él dependen todas las instituciones, pero yo creo que acá el legislativo tiene una responsabilidad y el judicial también tiene una responsabilidad. Yo he escuchado hoy día al presidente hablar sobre las nuevas medidas para el robo de madera, pero hace pocos días una jueza habían pillado infraganti a unos que eran jefes de una mafia de robo de madera, y la jueza los dejó libres. Entonces yo les llamo vaca sagrada. Ojalá que no me vea envuelto en un lío judicial, porque van a tomar represalias contra mí. Pero yo creo que los jueces en Chile dejan mucho que desear con sus fallos. Cuando un juez quiere declarar a alguien culpable y todos los antecedentes lo declara, por último inventa una ley para declararlo culpable o aplica leyes. Pero yo no logro entender a ciertos jueces que, por ejemplo, unos venezolanos que atentaron contra un carabinero, el presidente dio la orden de sacarlo, ¿y quién paró la sacada del país? El Poder Judicial, una jueza, un juez. Entonces, yo digo, si no nos ponemos todos de acuerdo para enfrentar este tema de la delincuencia, todos los poderes del Estado, además con la población que está presionando de forma muy fuerte, yo creo que no vamos a salir de esta. No sé qué dicen los abogados. O los jueces tienen que hacerse cargo porque las leyes... Es que voy a decir algo como impopular para la población, porque Yeah. lo popular es echarle la culpa al sistema y a los jueces. Pero ¿qué hacen los jueces? Aplican las leyes que hay, en base a un sistema de interpretación que está determinado. Entonces, el problema del robo de madera, todo lo pernicioso que es, pero si no tenía antecedentes, si no tenía agravante, era lógico que le dieran la libertad, vigilada, bajo apercibimiento, en fin. O sea, la discusión creo que no es el último eslabón de la cadena como son el Poder Judicial. Viene de antes. ¿Cuál es la ley que los magistrados van a aplicar? ¿Cuáles son las condiciones? En el caso de los inmigrantes, la jueza lo que dice es que hubo un atentado al debido proceso, ¿no? Consagrado en nuestra Constitución, y que por eso la expulsión no es inmediata. Entonces, Pero eso es más importante, por ejemplo, que cuando un par de carabineros para a una persona y lo hace abrir la maleta del auto y tienen droga y tienen armas de guerra en la maleta del auto,
la jueza finalmente determina que el carabinero actuó mal porque no debería haberle pedido que abriera Porque hubo vulneración del derecho a Pero propiedad. déjate, es que si seguimos con esas tonteras, No, lo que te digo si es- seguimos con esas tonteras no vamos a parar no vamos a parar la delincuencia. Perdona que le llame No, tontera, está bien, pero yo hablo desde un ciudadano común y Lo que- corriente. lo que yo te quiero decir yo es- soy economista, no soy abogado. Lo que yo te quiero decir es que si nosotros le vamos a echar la culpa al juez de que interpreta la norma que existe, hay que partir antes de eso. ¿Queremos mano más dura? Ok, veamos cuál es esa mano más dura. Tengamos penas que se adecúen a los delitos cometidos, por supuesto, tengamos penas que se adecúen a los delitos cometidos. Ahora, el problema está en cuán garantista, porque hay una parte de qué pasa si es, y que nadie se coloca en el punto del inocente. Si hay alguien que efectivamente era inocente y termina siendo condenado por un delito que no cometió. No, sí estoy de acuerdo. Entonces, eso los es súper bien. sistemas tienen Pero estos que lograr- son delitos infraganti, que se está viendo, que lo están identificados las personas que le pegaron al carabinero. A ese tipo de delitos yo no estoy diciendo que el juez juzgue por su criterio no en base a prueba, no. Pero yo te quiero poner el siguiente ejemplo, y yo sé que es un ejemplo complejo. Los militares que hoy día están presos la mayoría por un delito que todo el mundo sabe que no existe, que es la institución del delito permanente. Y no voy a entrar a considerar si es bueno o no que estén presos, porque no, eso es materia de otro costal. Pero todo el mundo sabe que un anciano de 80 años no puede tener todavía secuestrado a un detenido desaparecido. ¿Ah? Que está bien que estén presos, está bien que... Pero ahí existió la voluntad de los jueces de hacer justicia. Como no pudieron hacer justicia porque las leyes que habían no le funcionaban, hacen este resquicio legal que tú sabes que todos sabemos que es imposible que todavía tengan secuestrados. Entonces, por eso que te digo, porque en algunos casos los jueces cuando quieren hacer justicia lo logran y en los otros no. ¿Tiene que ver un tema ideológico de por medio Que también? ahí está ahí hablando de delitos de lesa humanidad, que hay tratados internacionales de por medio, que la aplicación de esos tratados internacionales le permiten a los magistrados la determinación de determinados tipos delictuales que no estaban consagrados 100% en nuestra legislación. Hablaste como abogado, me dejaste callado. No entendí. Ahí ya no tengo nada que decir. ¿Qué voy a discutir? Si yo soy un simple ingeniero comercial. ¿Sabes, Checho? Yo creo que es bien importante cuando uno aborda el tema de la delincuencia poder asumirlo en su integridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero de nada tenemos que tratar de evitar que se cometan delitos, ¿no es cierto? Eso es primordial, ojalá no se cometieran Por delitos. supuesto, la prevención. Esa, es lo la fundamental. prevención. ¿Qué pasa? Solo en la región metropolitana tenemos 350.000 jóvenes que han desertado el sistema escolar, que dejaron cuarto básico, quinto, primero medio, que están en la calle, que no les van a dar ningún trabajo, porque cualquier trabajo ahora le exigen cuarto medio. Menos ser diputado o presidente de la República. Bueno, No, sí, también. No, a los diputados no le exigen profesión. Cuarto medio. Cuarto medio, diputados y senadores. No, eso yo dije cuarto medio. Ya. Bueno, entonces, si esos jóvenes no los reinsertamos al sistema escolar, van a quedar haciendo ¿qué? Pateando piedras, se van a la Material plaza, para- los claro. pescan los narcotraficantes y Exactamente. terminamos presos. Por otro Aquellos lado, que no tengan una familia contenedora, porque digámoslo, no toda la gente que ha ido al colegio, es que hay gente que no ha podido ir al colegio por distintas razones y uno le ve las historias de vida y son padres muy preocupados, que han entregado No, sin valores, duda, qué sé yo, sin duda. porque está lleno de ejemplos de eso, entonces no dejemos fuera no. a esa gente. Por supuesto que los Pero son la padres excepción, ayudan mucho son la excepción, sí. y es indispensable el apoyo de los padres en la formación de un niño. Eso no se puede delegar a un colegio, Así es. a una escuela. Pero en segundo lugar tenemos 125.000 personas que salen de las cárceles porque cumplieron las condenas al año. Si no hacemos de una vez por todas alguna política de rehabilitación, año a año Van a salen. volver. ¿Quién le da trabajo a una persona que viene saliendo de la cárcel después Y de además 10 que años? sabemos que las cárceles son verdaderas universidades del delito. Por eso hay O que, sea, hay que tomar la dimensión completa y empezar.
Yo no digo que se haga todo de inmediato, pero tú tienes que empezar a tomar medidas. A lo mejor la primera medida, ¿cómo reinsertamos? Yo conozco programas municipales, y no me quiero detallarlo, en que permiten esa reinserción de los jóvenes. Segundo. Hay varias ONG también que me ha Sí, tocado participar en sin eventos duda. de ellos que hacen un trabajo muy bonito, pero al lado del Poco, Estado es muy muy minoritario, poco, porque no claro. tienen la capacidad Claro. de hacer algo tan grande. El segundo eje de todo esto es el juzgamiento, lo que estaba conversando. A ver, en ese sentido, quienes juegan un rol fundamental, Son los fiscales, sí. pero antes que los fiscales, los policías, los carabineros e investigaciones. Tú eres juez, o yo, cualquiera de nosotros. Y resulta que, cosa que ocurre con frecuencia, en el Paseo Ahumada llegó un ladrón y le quitó la cartera a una señora. Y resulta que hay un carabinero, supongamos, que hay un carabinero, lo sale persiguiendo y bueno, no logra identificarlo. Entonces, llega este caso al juez, la señora. Efectivamente, le robaron su cartera, está súper compungida, su familia igual, y pongamos cualquier delito, un robo en la casa, en fin. Pero llega la situación a cualquiera de nosotros jueces y se presenta la víctima, pero resulta que no hay identificación de quién es el culpable. Entonces, o los medios de prueba son precarios. Por ejemplo, le roban el collar a una señora, que es un delito muy frecuente, un collar a la señora, y llega un carabinero y resulta que en lugar de guardar la custodia de la prueba, ¿qué significa eso? Que si me roban el celular, un carabinero tiene que pescar, supongamos que pescó al delincuente y ponerlo en un lugar especial para que no se borren las huellas, porque si tú haces esto y te lo metes al bolsillo, se borraron las huellas y nunca vas a poder identificar a la persona. Entonces ahí se requiere, primero, que exista una adecuada capacitación de carabineros. ¿No la tienen No sé. para ese tipo de Un cosas? 7% me confiesa una persona que no voy a identificar, un 7% de los carabineros está recibiendo capacitación en lo que significa el proceso penal. 7%. O sea, el carabinero que está en la calle. Entonces, partamos por solucionar todos los problemas, porque se necesita tener una prueba eficiente. Y después, lo que se requiere es, evidentemente, tener un juicio adecuado para aplicar la pena y un servicio, insisto, dentro de las cárceles, que deberíamos pensarlo, a lo mejor tenemos que partir por proyectos pilotos para lograr que la gente que está en la cárcel se reinserte. Cuando fui ministra de Justicia teníamos una empresa, varias empresas, una, te lo ejemplifico, era una empresa Madegón, de los guantes de goma quirúrgico, que teníamos nosotros la fábrica, una de las sucursales, dentro de la cárcel. Esa mujer se capacitaba. Morían todos por entrar, porque resulta que se entretiene. Si debe ser, lo peor de estar en la cárcel debe ser que amanezca el día y digo, ¿cómo llego a la noche sin volverme loco? El valor de la pérdida de la libertad. Exactamente, el valor de la pérdida. Y eso, entonces, tener trabajo, generar una conversación distinta, donde se están vendiendo, etcétera, etcétera. Y luego, este empresario era tan maravilloso que cuando salían de la cárcel, esa mujer seguía trabajando en una de las sucursales. Entonces esa mujer tenía un ingreso, tenía previsión, se había insertado al mercado. Bueno, a lo mejor podemos hacer más de esas cosas u otras cosas, pero necesitamos Soledad Alvear, abordar todo. me pregunto al escucharte, ¿por qué no fuiste presidente de la República tú? No, De verdad, no, fuera de broma. No, nosotros hemos estado a lo mejor en veredas distintas, pero yo siempre te he admirado a ti como una persona con visión de futuro, con visión de estadista. Sin embargo, en las elecciones los mismos partidos se fijan más en la encuesta de corto plazo y se pierden figuras como Ricardo Lago también, otra persona que podría haber sido un tremendo candidato, porque todavía está plenamente vigente y sus dichos, como en la derecha también, ¿no? Seguramente se perderán grandes valores. El sistema democrático lamentablemente tiene ese problema. ¿Ah? Sí, no, digamos que tiene ese problema y se va... esa es una parte de los problemas. Yo sé que fue candidata. Claro. Me está diciendo la productora que fuiste candidata. Yo sé que fuiste candidata. Lo que pasa es que estuvo ahí. Lo que pasa es que las movidas políticas finalmente Dispusieron otra cosa. llevan a intereses distintos. Sí, pues o sea, ya a nivel distinto, que acá en Chile nos ha faltado poder generar un mayor potenciamiento de liderazgos políticos.
digamos, la política y los partidos en general se han ido, no sé, es parte de la nueva generación en la política. Igual se agradece que esté como secretario general porque son nuevas visiones que llegan a la Es política. tan importante tener generaciones de reemplazo. Claro, Y sí, ahí se nosotros perdió. propusimos Lo que pasa es justamente mi lista con puras caras no Sí, convencionales. pero yo quiero decirle a la No Soledad tradicionales. y a Pepe que también ellos tienen un grado de responsabilidad con respecto a la falta de visión de futuro, porque ustedes no sé por qué no defendieron con fuerza y se quedaron callados frente a la crítica de los 30 años, cuando han sido los 30 años Mejores. más de mayor desarrollo Para Chile. en todo. Mira, nosotros hemos dedicado en la universidad, en el máster, en todos los estudios que yo he hecho a analizar estos 30 años. No hay un indicador que no haya sido así, ¡boom! Pasamos a ser el ejemplo en Latinoamérica y se avergonzaron. Lograron que los cabros chicos estos que entraron los avergonzaron de los 30 años. Yo me voy a hacer cargo de que nosotros asumimos con Natalia, con la presidenta de mi partido, nosotros reivindicamos los 30 años, porque entendemos que tuvieron falencia, hubo dificultades, hubo un montón de situaciones. No hay ningún gobierno que no Eso tenga hace perfecto, dificultad. perfecto. Pero por supuesto que transformó este país completamente, sí, eso, sin duda, y nosotros lo reivindicamos desde ahí también, ¿no? Pero claro, desde las políticas de los partidos tradicionales, la falta de renovación de los partidos tradicionales también es un problema, ¿no? Porque hacer política es complejo y es duro y hay que sacrificarse, y en este debate permanente entre tradición y lealtades, ¿no? Uno vive eso, pero bueno, a nosotros nos tocó construir eso dentro del PPE para tratar de renovarlo, pero y en eso estamos, ¿no? Checho, yo te Oh, quiero decir sí. que yo nunca he dejado, pero nunca he dejado de sentirme orgullosa de los años de la concertación. Por eso que Nunca. te saliste de la democracia cristiana, porque Me salí. en tu partido, Entre otras cosas. en tu Me partido salí. no lo defendieron Yo, tanto. insisto, yo defendí y me siento más que defensa, orgullosa de lo que hicimos, reconociendo que los gobiernos son también etapas, donde se van cumpliendo ciertas etapas. Y en ese contexto yo me acuerdo que siempre el ejemplo de Ricardo Lagos, cuando se construyeron los trenes que llegaron a todos los países, bueno, cada dónde? presidente los tomaba, ¿Qué trenes? que llegaron en el pasado. Las líneas llegaron. Claro. Los trenes no llegaron nunca, no, Bueno, por eso te no digo. cabían. No, si ahí Sí. yo soy admirador de Ricardo Lago, pero no pongáis los trenes, que fue No. lo peor que hizo Lago, porque lo hizo mal nomás, porque se compraron trenes que no cabían en los La rieles. trocha. Ahí están. No, Ya, pero pero- me refiero cuando se construyeron los rieles, Gloria debe saber mucho de esto. Cada presidente, estoy hablando del pasado, del pasado, cada presidente se encargaba de construir un tramo. Un tramo. Lo mismo, no sé, el pues, en metro sur, se va ¿ah? construyendo también claro. por Sí, línea. exactamente. Políticas de Lo Estado. mismo que el metro. Partió la línea 1 y ahí ha Claro. seguido por etapas. Entonces, las cosas tienen que hacerse por etapas. Por etapas. Oye, está quedando poco tiempo de cómo que se llama el programa, y quiero llevarlo un poquito a la farándula política. El nombramiento de Beatriz Sánchez como embajadora en México. Yo no tengo ninguna duda que Beatriz Sánchez puede tener las capacidades, mayores capacidades que muchos de los actuales embajadores que ha nombrado el presidente de la República. Y nada, normalmente el presidente tiene la facultad de nombrar gente conocida o partidaria de su gobierno, y que es más que una ex candidata presidencial por la misma alianza o coalición política. Pero llama la atención que el gobierno entró con un discurso de que nosotros no vamos a hacer pitutos por amiguismo, nosotros no vamos a tener sueldos grandes, y finalmente como que siento que al gobierno le falta un poquito de pudor. ¿Por qué en este minuto que está tan bajo en la encuesta esperarse, buscar por otro lado? No sé qué opinión le merece a usted, porque vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de Beatriz Sánchez y sus capacidades, que a lo mejor se merece plenamente el cargo, pero ella fue constituyente, viene saliendo de una derrota importante, suena como amiguismo y premio de consuelo. Bueno, usted que está en el gobierno tiene la palabra. Hágase cargo. Estoy diciendo que cuando uno hace
política desde la moralina y desde la crítica permanente y le toca gobernar, se da cuenta que es distinto. Y creo que ese aprendizaje en estos 8 meses es lo que le ha ido tocando finalmente al presidente y a gran parte de sus ministros. Y qué bueno que vayan aprendiendo que finalmente tiene que ver con capacidad. Yo creo que Beatriz tiene todas las capacidades de representar los intereses de Chile en México. La señal también es importante de lo que quiere transmitir el presidente ahí. Finalmente una persona cercana al presidente, dando una importancia en las relaciones políticas con México. Creo que ahora, en los timings políticos, creo que los timings son completamente desadecuados. Yo hubiera esperado un poquito más. Por eso además, si uno mira, dice, voy a ponerlo así, quizás la mejor semana del gobierno con sistema de pensiones, habiendo ganado el lunes la presidencia de la Cámara de Diputados, la alianza de gobierno, creo que los timings hay que mejorarlos. Claro, ¿Sabes yo? Perdón, eso te habla de una estrategia mal, digamos, mal diseñado, mal implementado, simplemente la inexistencia de una estrategia. Cuando tú gobiernas, vamos, y Pepe tiene mucha razón, los timing, tú no puedes llenar una semana con muchas cosas, porque lo contrario todo se diluye. Todo se diluye, ya se diluyó la constituyente, ya nadie habla de la constituyente. Comunicacionalmente... Claro, y comunicacionalmente ahora, el momento de Beatriz en México, digamos, deja, digamos, en un segundo lugar el proyecto previsional, la discusión de los focos que quiere colocar La el visita gobierno. a la Araucanía. La visita a la Araucanía. La noticia. Claro, sí, Se van digamos, tapando ellos mismos. claro, es impresionante. Entonces, yo diría cuando uno analiza y dice, ¿qué están haciendo? O sea, porque en el fondo, y ahí yo creo que o toman un curso rápido de inducción de cómo se gobierna, qué sé yo, porque, o sea, pero digamos, está Gloria, está Soledad, qué sé yo, digamos, que tiene alta experiencia, diría, práctica en política. Tú no puedes llegar a improvisar, o sea, a aprender gobernando. O sea, como esto no es aprender haciendo. Entonces, entonces ahí hay un tema donde se requiere, y socialismo democrático en ese caso es una buena como una compañía porque hay experiencia. Y esos elementos son importantes. Entonces la percepción que va quedando es que están acierto y error. O sea, y los gobiernos no tienen esa garantía. No. Y lleva mucho tiempo el foco de la noticia. El foco de la noticia no sale de la moneda, que eso es preocupante. Se echa de menos una agenda sectorial más potente, porque siempre también hay equilibrio entre los anuncios ministeriales y lo que anuncia el presidente, que siempre tiene que ser buenas noticias. Pero aquí, desde que asumieron, el foco no ha salido de la moneda, lo cual revela que hay conflictos que están en el nivel más alto del gobierno. Y yo creo que aquí se agrega esto por la inconsistencia. Yo tampoco tengo duda de que Beatriz Sánchez puede hacer un buen trabajo. Tiene una trayectoria, es una profesional destacada en su ámbito. En eso no tengo ninguna duda, en realidad. Yo lo dije también, por si acaso no. Sí. Yo no estoy cuestionando sus capacidades. Creo que esos anuncios que son tan discordantes con el programa, con el discurso del programa, debieran ir acompañados de algo que lo mitigue y que haya un reconocimiento de que efectivamente esta expectativa inicial ha habido que adaptarla a la realidad o alguna razón que haga más fácil para las personas entender cómo en el programa se dice una cosa y después en la moneda se dice otra. Oye, estamos llegando casi al final, pero le vamos a dar un minuto a cada uno de nuestros invitados para que diga lo que quiera o termine algún tema que quedó pendiente. Ustedes ven que yo no tengo ninguna pauta. Este programa es una conversación. Es una conversación que va fluyendo. A lo mejor habían temas que les interesaba más a ustedes, pero esta es la idea, de poder enseñar a conversar. Podemos pensar distinto en muchos temas, pero se puede conversar pensando distinto. Don Pepe, parte usted. Cerrar creo que el cónclave de la Alianza de Gobierno fue muy bueno, permitió acercar dos almas que ha costado que trabajen juntas, pero estamos aprendiendo. Provenimos de diferentes culturas políticas y eso a veces impide la generación de confianza. Yo tengo una buena perspectiva de que se va a ir mejorando ciertas situaciones, que el socialismo democrático y las ministras están haciendo un sostén importante del gobierno y que le van a dar bastante gobernabilidad en lo que viene. Muy bien.
mi querido amigo? Yo diría que lo más relevante ahora es que la gente está esperando resultados. Si hay una cosa que se ha instalado en la ciudadanía, es el pragmatismo. Y quiero resultados. Y los resultados yo creo que son en 3 grandes ejes que marcan además este proceso de reideologización, donde está Soledad con Amarillo, que es el mismo Evópoli, con la presidencia recién asumida de Gloria, el PPD ya lo entendió ya, con todo un cambio generacional interno. ¿Ya? Entonces, yo diría que, y esos 3 ejes son, las personas quieren calidad de vida. ¿Ya? Calidad de vida, esa calidad de vida, acceso a educación, pensión, salud, y ahí tenemos una cantidad de problemas, digamos, seguridad, que no es menor. Digamos. Lo segundo es la dignidad de la persona, que se respeta a todo. Lo mismo que tú estás haciendo acá, Checho. O sea, conversemos, dialoguemos, ¿ya? Pero somos capaces de construir entre todos. Digamos. Y lo tercero, que es lo más relevante, es transparencia. Y ahí cuesta mucho, un poco más, porque significa la transparencia al interior de los partidos políticos, en la gestión de gobierno, en el sector privado también, en términos de... Y transparencia no significa que todo sea público, o sea, que tienen que colocar todo en vitrina. Significa simplemente hacer las cosas bien, tener la capacidad de demostrar que se ha hecho bien, y que no hay ningún dejo de poder aprovecharse de algo, ni de abusar, ¿no es cierto?, ni de beneficiarse. Y yo creo que esos elementos son los que hoy día motivan al ciudadano común y corriente para darle su voto a uno u otro candidato. Y eso va a ser el escenario. Entonces, seamos pragmáticos, y el gobierno debe ser pragmático, y entender de que no puede dirigir un país hoy día en las condiciones que está después del plebiscito que hubo, con una vela ideológica que va contra ese pragmatismo que la gente ha manifestado. Entonces, tenía que ser el equilibrio. Gloria. Sí, yo creo que nosotros tenemos la vida diaria, muy especialmente desde los partidos, el sistema político, en una capa donde hay una cierta discusión de los temas. Y no podemos perder de vista que hay otra capa que, como dice Guillermo, es la de la vida diaria y de los problemas que se van acumulando. Yo quiero llamar la atención sobre la necesidad de preocuparnos de los niños, que es un eje de Evópoli. Tuvimos el lema de los niños primero en la fila, pero actualmente 35% de la población que vive en campamentos son niños. Y se está generando un grupo de personas que van a tener necesariamente una distorsión en su vida afectiva y en su desempeño, porque están creciendo en un ambiente de violencia intrafamiliar, de un montón de problemas de carencias, mucho más allá de la vivienda. Es un problema social de fondo. Creo que el sistema político no puede ignorar esos riesgos que se están produciendo y que están afectando a los niños. Y cuando hablamos de un sistema de pensiones que va a subir el presupuesto, mira, la propuesta de pensiones de la presidenta Bachelet era más o menos 1.500 millones de dólares. La del presidente Piñera subía algo así como 3.000. Esta sube algo así como 8.000. Veamos cómo hacemos el equilibrio, porque necesitamos los recursos para proteger a esos niños que están siendo muy vulnerados y que después va a ser tarde para recuperarlos. Es una inversión de largo plazo. Así es. Invertir en los niños. Soledad. Bueno, yo diría que, Checho, y lo celebro, que este programa y todos los que tú tienes dan espacio a personas de distintas visiones para poder intercambiar ideas. Y yo creo que si nos sentáramos después del programa a ver todos los puntos que tenemos en común, esa es la forma de avanzar. Porque de repente el túnel puede ser chico o el camino puede ser angosto, pero después cuando se van adquiriendo las confianzas y dialogamos, esto se va abriendo. Entonces tenemos un camino más ancho. Entonces lo que tenemos que elegir para poder avanzar son la estrategia de futuro y cómo vamos generando los acuerdos para los efectos de ir avanzando en ese camino. Y para eso se necesita diálogo cívico, amistad cívica, que es fundamental, respeto, tolerancia. De repente los argumentos de alguna persona pueden parecernos malos o pueden parecernos un poquito aburridos, pero tener la paciencia de escucharnos, dialogar y sacar lo mejor de cada uno para encontrar esos caminos que nos van a unir como país para poder seguir avanzando. Dice que una definición de derecha-izquierda más clásica es que la derecha quiere más mercado y la izquierda quiere más Estado. Pero la verdad, querido amigo, yo creo que la solución de nuestro país no está ni a la derecha ni a la izquierda, sino que está para adelante. Y hay muy pocas miradas para adelante. Yo quiero agradecerle, de verdad me siento
tan feliz como tú de haber tenido este panel donde no hubieron peleas, seguramente no subió el rating porque nos agarramos a combo, pero va a quedar ahí en el registro para la gente que esté dispuesto a la invitación a dialogar, a pensar en un país mejor. Yo no sé por qué tenemos que hacer adversarios. Yo creo que yo que estoy en la antípoda del Partido Comunista, yo le reconozco al Partido Comunista que ellos quieren lo mejor para Chile. Si la diferencia está en el cómo llegamos a lo mejor. No puede ser mi enemigo porque alguien que quiera lo mejor para Chile. Lo que pasa es que yo discuto con mucha fuerza por la forma, cómo llegar, porque son formas que uno ya la ha aprobado en otros países, etcétera, etcétera. Así que ojalá que tengamos una mirada hacia adelante. Oye, Ángela, estoy viendo a mi espalda en el televisor, de lejos aquí en la pantalla, como los letreros, se arrienda el mercurio o se vende, no se está vendiendo el programa. Ah, ya, dice Agricultura Prime. Ese es el nombre de nuestro programa. Gracias, Soledad. Gracias, Gloria. Gracias, Pepe. Y nada, pues ojalá que más adelante volvamos a encontrarnos aquí porque es muy grato conversar con ustedes. Y con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Chao, chao.